Buenas noches, estamos en estos momentos en la presentación de macroeconomía, la entrega 3. Los países escogidos fue principalmente China para hacer la comparación con Colombia. Los que nos encontramos acá es Eliana González, Eric Garzón, Karen González, Lina Giraldo, Jessica Gaona y mi persona, Cintia García. Buenas noches, mi nombre es Lina Giraldo. Empezamos con indicadores macroeconómicos entre Colombia y China. La tasa de desempleo en Colombia es del 9.14%, en China es del 5.1%. Tasa de interés es el 8% en Colombia, 3.5% en China. La deuda pública es del 61.3% Colombia, China 88.3%. La balanza de pagos en Colombia está a menos 13.000 millones de déficit estructural y en China tenemos el superávit de $230.000. Los datos fueron obtenidos de fuentes oficiales como el FMI, Banco Mundial y Trading Economics 2025. China y Colombia muestran contrastes marcados en sus economías. China tiene un PIB nominal de 17.326 millones de euros, del 5.0%, y mantiene una estructura basada en manufactura y tecnología, mientras que Colombia, con 386 euros y el crecimiento del 1.7%, depende de las materias primas. Esta inflación refleja estas diferencias. China enfrenta deflación en menos 2%, mientras que Colombia aún gestiona un 5.2%. El empleo en Colombia tiene una tasa de desempleo alta, que está en el 9.14%, mientras que China mantiene un 5.1% con desigualdades regionales. Ok, las economías de Colombia y China presentan diferencias estructurales marcadas. Mientras Colombia basa sus exportaciones en materias primas como petróleo y carbón, China ha consolidado una economía diversificada centrada en manufacturas y tecnología. Colombia importa bienes industriales y de consumo, reflejando su dependencia externa, mientras que China importa recursos naturales y tecnología para fortalecer su aparato productivo. El tipo de cambio colombiano, influenciado por el dólar, se sitúa en 4.000 pesos colombianos sobre el dólar frente al yuan chino gestionado por el gobierno, con una tasa del 7.1 yuan sobre dólar. Además, la estructura económica colombiana sigue siendo vulnerable por su dependencia de recursos naturales, a diferencia de China, que ha fortalecido su resiliencia mediante una base industrial sólida y un mercado interno robusto. Este crecimiento ha sido impulsado por iniciativas como la Ruta de la Seda, que ha expandido su comercio e inversiones en infraestructura en más de 140 países, dice, diversificando su economía y aumentando su estabilidad. Para Colombia, la experiencia china ofrece aprendizajes clave para mejorar su competitividad e integración global, aunque debe avanzar con una estrategia equilibrada que promueva el desarrollo sin comprometer su soberanía ni generar riesgos económicos o geopolíticos. Listo, el tema que les voy a compartir en esta exposición es el multiplicador fiscal. Un poco del concepto del multiplicador fiscal es el que mide cuando crece la economía, cuando el gobierno aumenta su gasto, ese dinero se multiplica cuando circulan empresas, empleos y consumos. Podemos visualizar una comparación entre el país elegido, que es China, y Colombia, y vamos a validar varias variables, entre ellas la propensión al consumo, con un porcentaje del 63,3%. En Colombia no tenemos un resultado de porcentaje, pero nos indica un resultado alta. Carga impositiva, el 18%, y en Colombia moderada. El multiplicador fiscal en China el 2.08% y en Colombia el 1,3%. Para tener un concepto un poco más claro del multiplicador fiscal, en términos simples, se refiere a cuánto aumenta o disminuye la economía en respuesta a un cambio en la política fiscal de un gobierno.
También podemos ver el resultado de comparación, resultado económico. En China podemos visualizar un alto impacto y en Colombia un impacto limitado. También la recomendación sería continuar inversión y en Colombia focalizar gastos en sectores claves. En este cuadro de comparación damos como un resultado que China tiene un mayor impacto en su gasto público. Colombia debe enfocarse más en sus gastos en diferentes sectores, entre ellos la salud, la educación, la infraestructura, para lograr un efecto similar comparado con China. Bueno, en este caso el modelo ISLM pues nos muestra cómo interactúa el gasto, la inversión y las tasas de interés. La curva IS representa el mercado de bienes y la LR el mercado de dinero, y quiere decir que este movimiento refleja los cambios en ingreso y tasas ante políticas económicas. Con esto voy a hacer una breve explicación y es la siguiente gráfica. El eje horizontal, que vendría siendo X, es el producto o el ingreso nacional Y. El eje vertical, que vendría siendo Y, es la tasa de interés. La curva IS va a representar siempre el equilibrio en el mercado de bienes. Este siempre va a tener una pendiente negativa, a diferencia de la curva LM, porque esta va a tener una pendiente positiva, por eso se va a mantener en la parte superior. ¿Qué quiere decir esto? La curva LM pues representa lo que es el equilibrio en el mercado monetario y cuando estas dos se unen, pues, se cruzan, es el equilibrio macroeconómico, donde se determina el nivel de producción y la tasa de interés. Voy a mostrarles una comparación. En ese caso viene siendo entre China y Colombia, que es el ejercicio que estamos manejando. Entonces, hablo sobre China. La política fiscal en China es expansiva. ¿Qué quiere decir? Que tiene más gasto público y las tasas de interés son más bajas. Esto desplaza, digamos que en el ejercicio, el movimiento IS y LM a la derecha. ¿Qué quiere decir? Que va a ser más expansivo. Digamos que en este caso es más consumos, más inversión, más crecimiento, a diferencia que en Colombia. En Colombia, pues la política fiscal ya es más limitada, las tasas son más altas. ¿Por qué son más altas? Por la inflación. Pues lo que causa que la política fiscal sea limitada. Aunque hemos tenido varios apoyos en nuestro país, no se ha logrado un efecto expansivo fuerte. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en China pues hay mucha más coordinación, mientras que en Colombia sí debemos manejar más lo que es la margen fiscal y el control en lo inflacionario. Ok, entonces teniendo en cuenta toda esta información, nuestra propuesta fiscal para nuestro país elegido, que es China, teniendo en cuenta que tiene un problema en un sector, en una población, se identifica que cada 7 jóvenes no encuentran trabajo formal en China, lo cual pues ejerce una lentitud en el sector de bienes y servicios y posteriormente nuestra política fiscal atacaría esta deficiencia, que sería contratar más jóvenes y el cual la compañía podría descontarse un 130% de los salarios cumpliendo que su nómina total sea de 4% mínimo de jóvenes y mantener un empleo de 12 meses. Cuanto más joven se contrate, crece la producción y el gasto y más sueldos significan que hay más compras y ventas. Esto también con el apoyo de que el Banco Central mantenga los intereses estables y así se evite la subida de precios y se mantenga la inflación cerca del 2%. Con la contratación de jóvenes en un periodo de 2 años se podría tener una baja de desempleo del 11,5 en el sector juvenil, crecería la economía en 1 punto y la deuda pública se mantendría. En ese orden de ideas, buscaríamos que la economía sea un poco más dinámica, teniendo en cuenta los riesgos de lentitud en el sector inmobiliario y en otros sectores que están siendo más competitivos, como el sector eh, de tecnológico. Entonces, con base en esta política, podríamos mantener el superávit de nuestro país elegido como China.
Muchas gracias. Buenas noches, yo voy a hablar sobre las relaciones internacionales. El comercio bilateral entre China y Colombia tiene un impacto significativo por la movilidad de capitales y las tasas de cambio. Estos factores influyen en el crecimiento económico, la creación de empleo y la competitividad entre ambos países. Dicho comercio favorable para China, puesto que genera desequilibrios y fluctuaciones en la tasa de cambio colombiana. Los factores más importantes en el impacto del comercio internacional son el sector manufacturero, el crecimiento económico, diversificación del comercio, devaluación del peso colombiano, oportunidades para las exportaciones, competitividad en el mercado interno, desequilibrio comercial. Los factores importantes en el impacto de la movilidad de capitales, el crecimiento en el IE de China, riesgos asociados al endeudamiento, preocupación por la concentración de capitales, especulación y fluctuación. Mientras que los factores de impacto en las tasas de cambio son en el impacto del comercio de bienes y servicios, impacto en la competitividad, la incertidumbre y la inflación. Listo. Bueno, en ese caso podemos concluir que China ha logrado mantener su liderazgo económico global gracias a la aplicación coherente de políticas fiscales y monetarias que impulsan el crecimiento sostenible. Colombia mantiene una economía relativamente estable, pero pues enfrenta retos estructurales persistentes como la alta informalidad laboral, el desempleo juvenil y una baja diversificación productiva.